En este episodio estamos con Pablo Dors, sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto, así como de Tabor, un proyecto de monacato secular. En esta conversación hablamos con Pablo sobre su último libro de narrativa, Los Contemplativos. Y en torno a estas historias hablamos de temas tan esenciales como cómo vivir, cómo morir, cómo acompañar en la muerte y cuál es nuestra relación con aquellos que ya se han ido. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este momento que estoy muy agradecida con Pablo Dors. Pablo, mil gracias por estar en Rádica. Es un privilegio tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por esta invitación, María, y un placer poder compartir este rato. Este mes en Rádica, el libro del mes ha sido Los Contemplativos, tu último libro, que a diferencia de los últimos anteriores, no el primero, era uno de narrativa y que nos presentaba con historias a través de las que podemos conectar y pensar en muchos temas que son esenciales. Hoy me gustaría, si te va bien, Pablo, enfocarnos en dos temas que salen repetidamente en las historias que nos ofreces. La primera es entrar en vivir y luego me gustaría entrar en morir. Muy bien, en realidad son el mismo y único tema, porque la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda y porque realmente estamos permanentemente naciendo y permanentemente muriendo. Y los 7 relatos que configuran los contemplativos pues hablan precisamente de esto, ¿no? Del despertar, pero se aborda desde una perspectiva narrativa, como es propio de la literatura de ficción, no tanto de una perspectiva ensayística como he afrontado en Biografía del Silencio y Biografía de la Luz, sobre todo. Entonces, para algunas de las partes tengo alguna frase que he sacado de tu libro. Y entonces he pensado que podría ser una forma de entrar en la conversación sobre ese tema. Entonces, la primera que te quería poner era una que dices, en mis caminatas caminaba hacia adelante y en mis horas de escritura hacia adentro. Pronto comprendí que ir hacia adelante y hacia adentro es la mejor manera para que una vida pueda orientarse hacia arriba. Muy bonita cita. Esta cita pertenece al segundo relato que se llama Iniciación al Vacío, que es la historia de un personaje al que todo le va mal, hasta que descubre que efectivamente hay que llegar al infierno para tocar el cielo, ¿no? O sea que tenemos que llegar a un punto de saturación, de sufrimiento, para que se abra una revelación diferente, ¿no? De lo que habla este relato es justamente de cómo vacío y plenitud son las dos caras, ¿no? De la misma moneda, ¿no? Y lo utiliza, esta frase en concreto que has entresacado, pues el personaje había un momento de que está en crisis, entonces se escapa de su vida ordinaria, se exilia, se autoexilia, por así decir, y entonces pues dedica las mañanas a escribir y las tardes a caminar, ¿no? Y hace esta reflexión, ¿no? Sobre cómo pues supone un ir hacia adelante el caminar, ¿no? Y un ir hacia adentro el escribir, ¿no? Yo creo que el escribir ciertamente es un ir hacia adentro. Bueno, también cuando escribes, lo que es físicamente, la pluma se desliza hacia adelante, ¿no? En la página, ¿no? De hecho, tengo alguna reflexión sobre el paralelismo entre la caminata y la escritura, ¿no? No soy el primero que habla sobre este vínculo, ¿no? Para mí la escritura y en general el arte, ¿no? Es un ejercicio espiritual, profundamente. Es un ejercicio de indagación, ¿no? Lo difícil no es escribir, sino lo difícil es ser uno mismo, ¿no? Pero si eres tú mismo y escribes, pues a lo mejor cuentas algo en lo que muchos se pueden identificar, porque yo suelo decir que lo más personal es universal. O sea, que si realmente tocas algo profundo del ser humano, muchos se van a identificar, porque en el fondo todos somos iguales, en las formas somos diferentes, hombres, mujeres, niños, mayores, jóvenes, de todo tipo de personas, ¿no? Pero en el fondo hay ese territorio común, ¿no? Y, y lo que se descubre en el camino interior, en el camino espiritual, sea por medio del arte, por medio de la espiritualidad,
o de la oración, o de tantas formas que hay, es que el camino hacia adentro es el camino hacia arriba. ¿No? Es decir, que nosotros hemos utilizado en la cosmología y en la cosmovisión religiosa, pues el cielo como un lugar, ¿no?, de plenitud, pero el cielo está dentro, ¿no? O sea, el reino, dice Jesús de Nazaret, está dentro de nosotros, ¿no? Y, y bueno, es lo que puedo comentar así a bote pronto de esta frase. ¿Por qué es importante este camino hacia adentro y hacia arriba? Es importante porque es la única manera de autoconocernos, ¿no? Es decir, que el camino interior es el camino de la búsqueda, es un camino para saber quiénes somos, ¿no? El gran desafío, la pregunta por excelencia es esta, es quién soy yo, ¿no? ¿Y por qué es importante conocerse? Pues para amarse, porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? ¿Y por qué es importante amarse? Para amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? ¿Y por qué es importante amar a los demás? Para estar vivo, para vivir, ¿no? Porque la vida consiste en eso, ¿no? Y si estamos vivos, pues descubriremos que la vida es mucho más, ¿no?, que de lo que parece, ¿no? Que accedemos normalmente a la apariencia, pero nos perdemos la esencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto que me preguntas? Pues para no perdernos la vida, para realmente estar aquí y ahora, y para vislumbrar la esencia de las cosas, no simplemente las apariencias. Es interesante porque otra de las frases que tengo para ti tiene que ver con apariencias, que viene de la historia de Estrella. Dice, sí, le dolía el sublime esfuerzo que su vieja amiga estaba haciendo para estar a la altura de su vocación. Le dolía que se estuviera sacrificando para simplemente satisfacer la voracidad de un ideal. Sí, esta es una historia que se llama Casa Giratoria, que confronta a dos personajes. Es una historia dura. Mis relatos yo creo que son más bien humorísticos y benévolos, dentro de la crudeza de la que muchas veces puede tener la vida, pero este en particular es un relato un poco convulso, dramático, ¿no? Y en la frase que has leído está el tema de la voracidad de los ideales, o sea que nada hay tan devastador o tan peligroso como un ideal, aunque esto pueda sorprender, ¿no? Porque nos hace vivir en lo quimérico, en lo ilusorio, ¿no? En lo que no está ahí, ¿no? Y en cambio, nada más liberador, aunque esto pueda sorprender, que lo real, ¿no? Que es mucho más indulgente de lo que pensamos, ¿no? Y desde un lenguaje creyente o religioso podríamos decir que la realidad es Dios, ¿no? O que la voluntad de Dios se expresa en la realidad, ¿no? Por lo tanto, a la medida que nos alejamos de eso, perdemos el norte, ¿no? Este personaje, que es un personaje estrella del amanecer, se llama esta protagonista de esta historia, y pues está en el camino, pero todavía está aprendiendo, ¿no? Y por tanto todavía se esfuerza. Es decir, todavía no ha comprendido la diferencia entre esforzarse y entregarse. Pero cuando te esfuerzas, pues estás de alguna manera poniendo presión al asunto y por tanto estás impidiendo su consecución natural, ¿no? Es decir, que estás impidiendo que fluya como tiene que fluir, ¿no? Y por tanto vive, como por otra parte viven tantos cristianos, ¿no?, desde la lógica del sacrificio, en lugar desde la lógica de la entrega, ¿no? Y yo suelo decir, cuando una mamá se levanta de madrugada para dar el pecho a su hijo, no se está sacrificando, se está entregando. Pero el problema de la palabra sacrificio, sobre la que se ha estructurado todo el cristianismo, es que pone el acento sobre lo negativo, ¿no? Y claro que tiene una dimensión, digamos, negatividad, porque todo nada en la vida es 100% positivo, ¿no? O sea, pero claro, carga demasiado las tintas, ¿no? Y así es como se pierde la óptica, ¿no? Entonces, bueno, este personaje tiene todavía que aprender, y ha aprendido muchas cosas, ¿eh? Pero tiene todavía que aprender esta lógica de la entrega, no del sacrificio, esta lógica que no es tanto esforzarse como fluir, ¿no? Y bueno, es a donde apunta esta cita. Interesante esto que dices del sacrificio. ¿Qué rol crees que ha jugado esta palabra sacrificio en nuestro acercamiento a la religión o a nuestro alejamiento? ¿Y qué podríamos hacer?
para cambiar En esos. realidad la palabra es hermosa porque habla del oficio sagrado, ¿no? Es decir, que realmente si tú vives algo con una intención espiritual o sublime o trascendente, o como queramos definirla, pues lo sacraliza, sea lo que sea, no sé, lavar la vajilla o contestar un correo electrónico, ¿no? Si tienes esa intención, ¿no? Lo cual ya nos da la clave de que, en definitiva, además de lo que decíamos antes, de no apretar, sino fluir, y de no vivir desde la expectativa, sino desde la esperanza, una tercera clave para que nuestros actos sean espirituales y sean realmente constructivos y positivos es la puridad de intención. Es decir, que tú, por ejemplo, esta entrevista que estamos manteniendo, esta conversación que estamos manteniendo, si mi intención es vender muchos libros, pues entonces no es pura, sino que es una intención comercial. ¿No? Pero si mi intención es transmitir una enseñanza válida para muchas personas, pues ahí ya digamos que este acto se convierte en un acto maravilloso, limpio, bonito, constructivo. ¿No? Y por ahí iría un poco por donde podría apuntar. Qué bonito esto que ir de vuelta a la etimología de la palabra, porque te das cuenta cómo le hemos ido poniendo peso a esa palabra y quitando lo que estás diciendo tú, que es tan bello y tan bonito. Sí, esto nos pasa mucho, ¿no? Que necesitamos renovar el lenguaje, evidentemente, según nuestra sensibilidad cultural de cada momento, y eso es necesario, pero también es importante no perder algunas palabras que nos vinculan con el pasado. ¿No? Yo tengo siempre este pequeño problema, ¿no? Bueno, problema o desafío, mejor, ¿no? Que estoy reformulando la tradición a la que yo pertenezco porque la amo profundamente, porque es mi tradición, ¿no? Y hay que reformularla para recrearla para los tiempos contemporáneos, para nuestra sensibilidad, pero al mismo tiempo pues necesito permanecer fiel para que a algunas palabras, para que se comprenda que la continuidad entre una cosa y la otra, ¿no? Porque si no parece un punto y aparte, ¿no? Y mi propuesta vital, que está en mis libros, está en fin, en mis actividades y demás, pues no es un punto y aparte, es un punto y seguido. ¿No? Vamos a pasar, si te parece bien, al tema de la muerte, que he pensado en tres partes. Uno es el momento de morir, que por ejemplo lo abordas con el tema de Lita, ¿verdad? Con tu primera historia. Dices, la muerte se veía no como una realidad terrible y lejana, sino cercana y amable. Esto lo dices en la de Honorio, me parece que es. Sí, yo tuve el privilegio de ser capellán en un hospital durante 10 años y por tanto muchas personas, quizá un centenar, murieron en mi presencia o incluso en mis brazos y eso me ha hecho tener una cercanía muy grande con la muerte. Aunque también confieso que llegó un momento donde no lo soporté más y pedí un cambio de destino porque me parecía que era durísimo estar siempre lidiando con la enfermedad. ¿No? Y yo la principal lección que yo saqué de este contacto tan cercano con los moribundos, o llamados terminales, porque se quiere evitar la palabra moribundo de muerte, ¿no? Y la principal lección es que mmm, tienen miedo a morir los que sienten que no han vivido. Pero si tú sientes que tu vida es plena, no tienes problema en entregarla. No, si tú sientes que tu carrera ha terminado, ¿para qué quieres seguir corriendo? ¿No? Y, pero eso no se improvisa, sino que se ejercita. ¿No? ¿Y cómo se ejercita? Pues fundamentalmente viviendo con intensidad y con dignidad, las dos palabras son importantes, y también comprendiendo quiénes somos, ¿no? Que por eso que es lo primero que hablábamos de quién soy yo, ¿no? Que yo creo que sufrimos porque estamos demasiado identificados con nuestra realidad corporal y con nuestra realidad mental, con nuestro cuerpo y con nuestra mente, ¿no? Pero realmente, en última instancia, no somos eso, ¿no? Somos el alma, somos el espíritu, ¿no? Y yo creo que en la medida en que nos espiritualizamos, sin perder la carnalidad, sin perder la personalidad, ¿no? La singularidad,
la medida en que nos espiritualizamos o nos animamos de ánima, de alma, ¿no? Pues vamos teniendo menos miedo a la muerte, ¿no? En estos relatos hablo mucho de la muerte porque, porque yo realmente no solamente es que la he tenido muy presente, sino que la sigo teniendo muy presente, ¿no? Y yo todos los días en mis prácticas meditativas, en mis ejercicios, digamos, de silencio, todas las mañanas y por las tardes, pues hago una entrega de mi cuerpo, de mi mente, de mi personalidad, de mis ideas, mis pensamientos, para precisamente no agarrarme, no apegarme demasiado a esto, ¿no? Y saber soltar ya y sobre todo cuando llegue el momento último, ¿no? En esta vida. Has utilizado, cuando has hablado de espiritualidad, luego has dicho, no quiere decir que tengas que soltar tu cuerpo o tu individualidad. ¿Qué relación tienen la individualidad y la espiritualidad? Pues es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Y aquí las cosmovisiones, las tradiciones difieren. O sea, no es lo mismo la tradición budista que la tradición cristiana, ¿no? Que otras tradiciones, ¿no? Y si tuviese que resumir el cristianismo en una frase, diría, Dios existe, ¿qué quiere de mí? Y si tuviese que resumir el budismo en una frase, diría, el sufrimiento existe, ¿cómo puedo liberarme? ¿No? Y retomo esto porque para responder esta pregunta sobre individualidad y espiritualidad, es necesario entender que en el budismo, fundamentalmente, porque hay muchísimos matices que dar a todo esto, se habla de la disolución del sujeto, ¿no? O en el todo, ¿no? Mientras que en el cristianismo no se habla de la disolución, sino de la integración de, de, de lo personal en lo transpersonal. Es decir, que lo transpersonal, el misterio, vamos a decir así, no excluye digamos, la singularidad, sino que la incluye, ¿no? Y por tanto el ideal en el cristianismo es lo que se conoce como Trinidad, que no es otra cosa que unidad en la pluralidad, unidad en la pluralidad, ¿no? Y mientras que esa armonía que plantea el cristianismo de lo uno y lo múltiple juntos, ¿no? En el budismo, las tradiciones orientales no están tan así, no están así, ¿no? Aunque podemos encontrar muchos puentes de uno y otro lado, o sea, que es una manera de hablar, pero eh, yo quiero pensar, claro, esto es un poco en fin, pues la composición del lugar que se hace cada uno, ¿no? O sea, pero yo quiero pensar que, yo lo digo así, que la huella de Dios en este mundo es eterna, es decir, no pasa. Es decir, que si por ejemplo tú y yo nos damos un abrazo y en ese abrazo hay amor, ese abrazo, que es una experiencia corporal, es una experiencia psicológica, ese abrazo no se pierde, no se disuelve, no queda, sino que permanece. ¿No? Entonces, para mí eso es lo que significa la resurrección, eso es lo que significa que este cuerpo y esta mente, aunque no sean en última instancia lo que somos, tampoco es completamente anecdótico, ¿no? Sino que tiene su trascendencia, ¿no? Pues nos hemos puesto un poco metafísicos, pero es que la pregunta lo pedía. No, vamos a entrar, de hecho, en un momento dado un poquitito más en esto. Hemos hablado del momento de la muerte y has entrado en el próximo tema que quería hablar contigo, que era el acompañamiento, que es algo en lo que tienes experiencia. Y describes, no tengo otra técnica que vaciarme para que el espíritu pueda pasar a través de mí y pueda yo servir de canal. En este caso también estás hablando sobre un rol que casi se volvía como entre la religión y el psicólogo, ¿verdad? Como él. Pero creía que también tenía que ver con este momento de acompañar en la muerte. Pues sí, sí. Realmente esto que has leído, que yo creo que lo dice precisamente el capellán von Weberser de esta historia que se llama Torre de Observación, que sucede todo en un hospital, pues es el ideal. O sea, el ideal es que el acompañante en el duelo y en general el que escucha, ¿no? En una relación de ayuda, esté vacío de sí mismo, esté vacío de sí mismo, ¿no? Para poder recibir en pureza
en puridad, ¿no? Lo que el otro dice, hace y es, ¿no? Esto no es fácil, pero esto se puede entrenar. De hecho, la meditación es el entrenamiento para eso, para estar vacíos de nosotros mismos y con la máxima acogida posible de la realidad, ¿no? Yo suelo decir que escuchar es acoger lo que el otro dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Es decir, sin poner nada de tu cosecha, ¿no? Entonces, si tú me dices estoy triste, pero yo te digo, pero no tienes que estar triste porque tienes una familia que te quiere mucho y un trabajo estupendo, pues ya estoy discutiendo intelectualmente lo que me has dicho. O si tú me dices estoy triste y yo pienso, pobrecilla, está triste, ya estoy cargándolo emocionalmente, es decir, ya estoy poniendo de lo mío, ¿no? Y se trata de ser, como dice el texto que has leído, un canal lo más vacío posible, ¿no? Y yo aprendí mucho de la escucha, sobre todo estos últimos años, leyendo Escuchar para Ser, que es un libro de mi maestro, Franz Jalix, que habla justamente de las condiciones sine qua non para que se produzca este acto de escucha, este acto de ayuda, ¿no? Y bueno, yo tengo que confesar que cuando yo, digamos que acompañaba a los terminales, a los moribundos, yo creo que a mí me quedaba muy grande el trabajo, o sea que yo creo que muchas veces no lo hice pues como creo ahora que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, y lo hice lo mejor que pude y aprendí muchas cosas, ¿no? Y por eso estoy aquí ahora hablando contigo. Has dicho, perdona, pero es que me lo has puesto, has dicho, no lo hice como ahora creo que lo debería hacer. ¿Qué le dirías a ese Pablo de entonces que has aprendido ahora? Le mediría con benevolencia, ¿no? Y le mediría con amor yo estoy en un momento muy bueno en fin, ahora, ¿no? En mi vida y ya no tengo ninguna experiencia de culpa, ¿no? Creo que lo tengo, no sé si 100%, pero vamos, un tanto por ciento muy alto, sanado, todo eso, ¿no? Por supuesto que reconozco que me he equivocado muchísimas veces, ¿no? Y me sigo equivocando todavía hoy. Es decir, que todavía necesito aprender cosas, ¿no? Pero, pero creo que todas estas cosas que he vivido en el pasado han sido necesarias para llevarme hasta donde estoy en este punto, ¿no? Creo que hay una cosa muy bonita que vivo y que la gente no se acaba de creer del todo y es que cada vez siento que sé menos, ¿no? O sea, es decir, que me siento totalmente discípulo, totalmente como en un punto de partida, como empezando a vivir, ¿no? Lo cual me parece alucinante, ¿no? Porque he cumplido ahora 60 años y empezar ahora parece que más bien no habría que ya ir cerrando, ¿no? Pero no siento que esto es un comienzo. Gracias. También me refería a qué le dirías de cómo acompañar. O sea, que qué has aprendido de cómo acompañar en estos momentos. O sea, que qué hubieses hecho distinto. Bueno, pues, por ejemplo, es muy importante entrar sin reloj cuando entras en una habitación de un enfermo grave. Y es verdad que cuando tienes, digamos, muchas visitas que hacer, pues tienes que regular tu tiempo, pero esta presión del tiempo te quita calidad de presencia, ¿no? También me diría, además del tema del tiempo, me diría que callara más. No es porque yo hablara mucho, siempre he sido con los enfermos más bien silencioso, ¿eh? O sea que no, pero aún así creo que ahora sería más silencioso, ¿no? Siempre he intentado brindar una presencia silenciosa y afectuosa, ¿no? Porque creo que cuando uno está muriéndose por las palabras, si no conoces mucho la situación y has estado muy presente, casi siempre son lugares comunes y por tanto son contraproducentes, ¿no? O sea, que creo que en realidad todo lo que le diría son cosas que el Pablo de aquel entonces ya sabía, pero quizás no practicaba tanto, ¿no? Como ahora sí que lo practico, ¿no? O sea, ahora cada día medito más, no sé, dedico más tiempo a... Primero porque me parece que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Es el tiempo mejor entregado, ¿no? Y luego, no sé,
Yo entonces, cuando era capellán, pensaba que eso no era mi misión fundamental en la vida. Y ahora lo tengo confirmado, porque ahora sí que creo que lo que estoy haciendo es mi misión fundamental en la vida, ¿no? Pero, pero ese pensar que lo que estás no es lo que tienes que estar al final, pues te hace estar con menos presencia, ¿no? Te hace vivir más en el futuro y menos en el presente, ¿no? Y, y quizás me diría que me liberara un poco más entre comillas, de lo religioso, ¿no? Que a veces actúa un poco como un corsé. En realidad, la gente que te llama para atenderles en el hospital es todo gente religiosa, porque si no, no te llamarían a un sacerdote, ¿no? O sea, y son ellos mismos los que esperaban, pues, en fin, plegarias o sacramentos, o bien, lo que hacemos los sacerdotes, ¿no? Pero, bueno, hablo de esto en el relato, ¿no? O sea, este capellán, por ejemplo, descubre la sobria dignidad de la liturgia, porque a veces no hay que añadirle emocionalidad o sentimentalidad para que funcione, ¿no? Y eso es algo muy inteligente, creo yo, y de difícil comprensión, porque casi todo el mundo se mueve en un nivel muy sentimental, ¿no? Y el trabajo espiritual incluye y trasciende lo emocional y lo sentimental. Lo incluye, no es insensible a esto, pero lo trasciende, no se queda ahí, ¿no? Y eso es lo que intento brindar, ¿no? En mis intervenciones y en mis acompañamientos. Qué bonito todo lo que has dicho. Y cuando estabas hablando de lo de estar más callado, no sé si voy a poder encontrar la frase, pero te la voy a parafrasear, que hablabas de que la gente habla más con aquel que ha callado mucho. Y me ha gustado mucho la imagen habiendo acompañado a alguien en el proceso de muerte, de todo ese silencio que hay, que hasta en silencio hay compartir, ¿verdad? Lo que estás diciendo de poder estar con este silencio, con alguien que está en silencio, de alguna manera estás permitiendo que te hablen en silencio, ¿no? O que hablen su silencio. No solo es que en el silencio también haya compartir, sino que sobre todo en el silencio de verdad hay compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos necesariamente transmitimos desde un nivel mental. Puede ser también afectivo, puede ser también incluso espiritual, pero pasado por el filtro de la mente, ¿no? Mientras que cuando estamos en silencio con presencia, no simplemente en silencio, sino con presencia, la transmisión es directamente espiritual, hasta tal punto que, por ejemplo, yo hago fines de semana de retiro con grupos de personas y al final, después de 40 horas en silencio, un grupo de 30 personas o 40 personas, tenemos una apuesta en común y todo el mundo dice que se siente profundamente unido a los demás. ¿Cómo es posible si no han compartido nada? Precisamente porque la palabra genera, genera afinidad intelectual o sentimental. Estoy de acuerdo con lo que dices, me gusta lo que dices, pero el silencio genera algo más profundo que la afinidad, que es la comunión espiritual. Es decir, que por encima de que seamos diferentes o pensemos distinto o no nos caigamos bien, hay algo que nos acomuna, ¿no? Y que eso es el espíritu, ¿no? El fondo, ¿no? de la cuestión, y es ahí en ese territorio donde estamos, ¿no? Por eso el silencio es tan hermoso y tan necesario. Sí, 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 justo hablaba de eso, hablaba de la cantidad de comunicación que hay en el silencio y de dar permiso a eso, ¿verdad? Vale, vamos a la última parte, que es de qué ocurre cuando alguien ya se ha ido. Entonces, escribes lo que sucede con las personas a las que amamos de verdad, que nunca se marchan del todo, que nos acompañan sin que nos demos cuenta, que emergen de vez en cuando, si se lo permitimos, aunque solo sea para recordarnos que existe el amor y que un día fuimos felices. Si no me equivoco es del Delita, es el primero. Totalmente, exacto, sí. Sobre todo eso, ¿verdad? Resurrección, ¿no? Y sobre la presencia después de muertos, que es lo que estás preguntando, ¿no? Pues
no sé, yo pienso, por ejemplo, en gente que admiro, como Gandhi, por ejemplo, o como Charles de Foucault, o como Franz Jalix, que he citado antes como mi maestro, o como Jesús de Nazaret, o como tantos otros, ¿no? Para mí están vivos. O sea, están mucho más vivos que esos entelequias de carne y hueso que llamamos, con los que nos cruzamos por la calle, ¿no? O sea, ¿por qué están vivos? Porque no solamente su mensaje, sino su aura, su figura, su esencia, ¿no? Mejor que su figura, su esencia, ¿no? Pervive en el tiempo, ¿no? O sea, que son eternos en cierto sentido, ¿no? Y por eso yo creo que ciertamente la frontera no está en el paro cardíaco, ¿no? O en ser enterrados, ¿no? O incinerados, sino la frontera está en hasta qué punto mm, estamos despiertos o estamos dormidos, ¿no? Y también lo experimento sin irnos tan lejos a figuras tan insignes con mis propios padres. O sea, yo tengo una foto de mis padres en mi mesita de noche y yo les miro todos los días, todas las mañanas o todas las noches, ¿no? Y ya murieron hace muchos años, pero sin embargo yo siento que me acompañan muchísimo. Siento, no es un amor sentimental para nada, es un amor espiritual, ¿no? O sea, que yo siento que están dentro de mí, ¿no? Y que mi vida, pues en cierta medida es un homenaje a la vida que ellos me dieron, ¿no? O sea y también digo, por ejemplo, cuando me toca presidir un funeral, yo suelo decir que la partida de un ser querido no indica el final de una relación, sino la inauguración de una relación distinta, que puede ser más profunda y más hermosa de la que hemos vivido ya, ¿no? Para algunos esto es una manera de consolarse, pero yo sé que no es simplemente una manera de consolarse, lo cual ya no estaría mal, porque necesitamos consuelo, ¿no? Compañía, no profunda, sino que es una profunda realidad. Es decir, que realmente yo, por ejemplo, creo, por ponerme a mí mismo como ejemplo, que ahora mismo amo a mis padres mucho más que cuando, en fin, yo era un jovencito y se marcharon de este mundo ellos, ¿no? Y, y por tanto, en fin, creo que sí que ahí hemos de pautar o de elaborar una pedagogía con lo invisible, ¿no? Pero no por ello inexistente. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por este rato con nosotros y por compartir y por ser y estar. Pues muchas gracias también por en fin, tus preguntas y la calidez, ¿no? de tus intervenciones y nada, pues ojalá que todo esto ayude a las personas a pensar, a sentir y a vivir con mayor plenitud. Gracias, Pablo.